Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí Edu Garriga desde 77 Fit Media. Vamos refinando un poquito nuestro nuevo set de grabación. Vamos a poner unos pósters aquí, por cierto, bastante chulos. Y hoy os quiero hacer el vídeo pues, pertinente del inicio de la temporada 2023, que ha dado inicio ayer, 3 de octubre. Y bueno, mediante este vídeo voy a explicar lo más rápido posible, pero dando algo de detalle, en qué va a consistir este primer ciclo. Primero, en qué va a consistir el año entero y luego en qué va a consistir este primer ciclo y más o menos pues, hasta dónde nos va a llevar. Como os he dicho, la temporada empezó oficialmente ayer, 3 de octubre, y pues como en cualquier otro tipo de deporte vamos a empezar lo más alejados posible de la competición, que en este caso se define pues, por un WOD de CrossFit que es tan incierto como cualquier WOD que nos hayamos encontrado en ninguna competición. Y de momento tenemos la estructura ya, evidentemente no pieza a pieza, pero sí la estructura montada hasta quarterfinals. Y además la voluntad este año de ser muy pedagógicos. Queremos explicar muy bien qué es lo que queremos hacer, qué es lo que vamos a hacer y queremos también que toda la gente suscrita o que siga este canal de Instagram o de YouTube sepa qué está sucediendo en cada momento de la temporada y por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Todo esto seguramente va a ser explicado sobre todo en Reels y TikTok, que van a ser shorts muy cortitos, así que estate atento a las redes sociales porque vamos a explicar cada una de las piezas, cada una de las acumulaciones a qué se debe. Y nada, pues en este contexto de estructura ya hasta marzo, que por cierto remueve mucho estar en octubre y empezar a programar ya o a calendarizar y de alguna forma a periodizar la temporada hasta marzo. Es como, guau, tío, ya vuelven a estar aquí. No están aquí, pero en tu cabeza es como, hostia, ya están aquí. E incluso me puse Games, porque mira, nunca se sabe cuándo vamos a poder repetir la experiencia de Games, pero yo me programé ya en el calendario Games, aunque pues, este año no se vaya o da igual, pero ya es como, guau, otra vez están aquí los quarters, otra vez están aquí los semifinals, pero si fue, otra vez están aquí, ya te pones cuándo van a ser los Games, pero si fue hace 4 días, pues sí, realmente remueve mucho a muchos niveles, pero de alguna forma es imprescindible si queremos tratar este deporte como un deporte y lo queremos empezar a profesionalizar desde muchos aspectos, el que como mínimo se conceptualice la temporada en términos generales y luego ya pues semana tras semana se va refinando cada uno de los bloques y cada una de las piezas. Evidentemente no tenemos programada más que una semana o dos vista, pero sí el esquema del primer bloque de acumulación, que es del que voy a hablar hoy, que son las próximas 5 semanas, que prácticamente sí se podrían programar muy rápido porque el bloque, el esqueleto, las partes fundamentales y las progresiones, sobre todo a nivel de fuerza de gimnastics, ya están hechas, así que en realidad el trabajo ahora mismo ya es el de rellenar huecos y ya está. Y como cualquier fase de acumulación de cualquier deporte, vamos a centrarnos en la base de este deporte, aunque esté muchas veces muy alejada del deporte, de la práctica del deporte en sí, pero mira, es como pretender que el día 1 de la pretemporada de fútbol hiciéramos un partido. Es así de absurdo si lo planteas como otro deporte, o que el día 1 de la pretemporada de halterofilia vayas a máximas, que es al final como se compite en ese deporte, ¿no? Habrá WODs, evidentemente, van a ir viniendo los WODs, pero ahora nos interesa sobre todo consolidar la base. Y la base de este deporte es fuerza, lo mal llamado cardio para que nos entendamos, y habilidad entendida como capacidad de mover tu cuerpo en elementos bodyweight. Entonces, si analizamos punto por punto qué nos vamos a encontrar en estas grandes 3 cabezas que definen este deporte, fuerza, gymnastics y cardio. En fuerza, primero de todo, halterofilia. Vamos a ver en este primer ciclo de acumulación de 5 semanas muchas reps, a una intensidad como mucho del 80% o algo más, nada de esfuerzos muy extremos, nada de kilos muy elevados, trabajar mucho las reps muy bajas, trabajar mucho elementos no propios del ejercicio base, entendamos clean, jerk y snatch, mucho trabajo accesorio tipo muscle snatch, mucho adjetivo, mucha cosita pequeña y muy poco, pum, full snatch, pum, squat clean, pum, split jerk. Trabajar cada uno de los rincones de cada uno de los ejercicios de la halterofilia de forma aislada para que eventualmente en un futuro de la más entrada en temporada sumemos estos elementos para construir el movimiento madre de forma mucho más evidente y habiendo tocado antes cada una de las partes que configuran ese elemento. Y a nivel de fuerza básica vamos a introducir
en este primer ciclo los llamados cluster, no cluster como squat clean thruster que se utiliza en CrossFit, sino el hacer un número de repeticiones concretas, descansar poco, repetir, descansar poco, repetir y luego descansar largo, para también seguir acumulando. Nos moveremos en volúmenes altos. Esto al final, si haces 3, descanso 15, 3, descanso 15, 3, estás haciendo 9 repeticiones, que es un volumen muy alto para trabajo de fuerza, pero también entendemos que en el momento en el que estamos en la temporada es un momento de construir base, de construir una musculatura fuerte y ya vendrán los kilos altos. No tiene mucho sentido ahora, bajo mi punto de vista, empezar a hacer series de 2 al 95%, no tiene especial sentido. También le pondremos mucho foco a la velocidad de ejecución, sobre todo en los squats. Hay 2 días en los que el squat se pretende, se define por su velocidad, no por sus kilos. Lo que no ponemos porcentaje, no ponemos kilos, sí, pero ponemos la indicación de que tiene que ser hecho con los máximos kilos con los que se pueda mover esa barra lo más rápido posible. En cuanto pierdes velocidad de movimiento de barra, debes bajar los kilos. Luego está la media sentadilla, que es un ejercicio que se hace mucho en halterofilia, que es colocarte tu 100%, incluso tu 105% de back squat a tus espaldas y bajar en un rango de recorrido que incluso puede llegar a ser menos de media sentadilla, pero en definitiva no nos importa. Lo que nos importa es que te pones tu 100% de back squat, lo mueves por 5 veces por 5 series y eso combinado con una sentadilla muy ligera, muy rápida, más un día de back squat puro, acabas construyendo todo lo que es necesario para tener un back squat muy fuerte y sobre todo para sacarte la sensación de kilos de encima, pero lo vas construyendo por fases, vas como subdividiendo cada uno de los elementos en el menor elemento posible y trabajas esa parte del elemento lo más específica y concreta. Y también porque encaja muy bien en la parte de la temporada en la que estamos y porque, ¿qué coño? A muchos os gusta hacer. Hay también mucho trabajo accesorio, bodybuilding, llamadle como queráis, porque también considero que es, al final, es lo que os digo, es el momento de la temporada en el que más alejados vamos a estar de la competición, por lo tanto es el momento en el que más podemos hacer cosas que se alejen de la competición y el trabajo de bodybuilding, sea más funcional o menos, es muchas veces muy alejado del estímulo competitivo, entonces nos funciona muy bien para esta parte de la temporada. Primero, a la hora de prevenir lesiones y también porque nos permite tocar grupos musculares que con los movimientos propios del CrossFit, los que estamos más acostumbrados a hacer, quedan muchas veces algo subdesarrollados. Luego tenemos las piezas del elemento cardio, mal llamado cardio, que básicamente se va a dividir en 2 tipos de trabajo. Trabajo aeróbico de sostenibilidad y trabajo también mal llamado anaeróbico o insostenible. Mirad, este deporte se define principalmente por 2 cosas. Una es la capacidad que tengas de generar trabajo y la otra es tu capacidad de sostener tu máxima cantidad de trabajo durante el máximo tiempo posible. La primera sería como el pico máximo de capacidad de generar trabajo o potencia y la otra es relativa al tiempo de trabajo de cada una de las piezas, pero cuál sería el máximo ritmo que puedes sostener en un determinado tiempo de trabajo. Pues una vez más, es un muy buen momento de la temporada para separar ambas capacidades y trabajarlas de forma independiente pero paralela. Por un lado tendremos el trabajo de potencia que nos va a llevar desde tiempos de trabajo de 10 segundos a máximo capacidad con descansos muy largos de 2 minutos hasta ir aumentando esto a trabajos de 2-3 minutos que para muchos están instalados, dependiendo de la capacidad de generar trabajo que tengas, de la potencia que puedas generar, están instalados en un umbral aeróbico. Para muchos ya un tiempo de trabajo de 3 minutos es imposible hacerlo no sostenible. Y por otro lado tendremos pues, el trabajo de base, de tiradas largas, de elementos monoestructurales, con tiempos de trabajo por encima de los 10 minutos, en contextos muy sencillos, con muy poca interferencia, con interferencias muy controlables y con volúmenes también muy altos, tanto de metros recorridos como de repeticiones ejecutadas, pero una vez más con la finalidad de simplificar este deporte al máximo posible, ahora que nos lo podemos permitir, ahora que estamos muy lejos de las competiciones, y empezar desde hoy a construir una base que te permita conocer cuáles son tus ritmos en cada uno de los elementos, en cada una de las interferencias, en cada uno de los dominios de tiempo distintos de este deporte, para que al final, a la hora de ejecutar a alta intensidad, lo puedas dominar lo máximo posible. Y esto es sencillo cuando es un AMRAP 10 de remo y double unders con descanso 5, 3, 4 veces. Se va complicando cuando le añades algún otro elemento y por cada ronda
cambias el orden de los elementos, se complica todavía más cuando le introduces los gymnastics a esas posibles interferencias que generamos y acaba siendo casi imposible de controlar cuando lo encuentras en un contexto de WOD. Pero esto es al final de todo y ya llevamos trabajando desde la base, que es donde estamos ahora, el trabajo más elemental, vamos construyendo poco a poco, vamos introduciendo distintas variaciones que lo que hacen es incrementar la dificultad de lo que se pretende, que es aguantar tu máximo ritmo el máximo tiempo posible, hasta, como os digo, poco a poco ir generando contextos reales de WOD de CrossFit. Y no os olvidéis que paralelamente hemos estado trabajando series muy cortas, desde 15 segundos a 2 minutos, que lo que pretenden es precisamente que este ritmo que puedes sostener sea un poquito más alto. Y finalmente tenemos los gymnastics, que yo creo que es el sitio o la capacidad que más hemos desarrollado en la programación este año, es donde más cambios hay y francamente de lo que más orgulloso estoy, porque hemos dividido los gymnastics en dos grupos. Insisto, estamos en fase de acumulación, es el momento de la temporada de coger cada uno de los elementos, dividirlo incluso en subelementos, como he dicho, y perfeccionarlo desde incluso el salto del rope climb a la pinza, o sea, cada uno de los elementos que define cada uno de los ejercicios, separarlo y trabajar específicamente cada una de estas cosas y a su vez construir un volumen muy alto de repeticiones con intensidades muy bajas. Pero nos dimos cuenta que ya hay una serie de atletas, que son muy pocos por cierto, que tienen los elementos tan reconocidos ya, conocen también cada uno de los elementos gymnastics, que se pueden permitir el lujo de, aun manteniendo el estímulo de acumular volumen alto e intensidad baja, hacerlo con algo de interferencia ya. Y evidentemente la manera de separar estos dos grupos, que unos son los de perfeccionamiento y los otros son los de grinding, es tan fácil pues como hacer un test y a partir de un cierto número de chest to bar, de gymnastics unbroken, he dicho chest to bar porque es el primero que está en la lista, a partir del número de gymnastics unbroken, separar los que están en grupo de perfeccionamiento, que tienen que seguir mejorando este elemento parte a parte, con los que ya tienen el elemento consolidado y se pueden permitir el lujo de aumentar el volumen, trabajar mucho el volumen, mucho la acumulación, pero ya con interferencias. Y aquí introducimos ya el concepto de prefatiga, que es toda la gente que esté en grinding, que son los que ya han asumido élite, ¿no? Los que han asumido ese nivel de habilidad alto en los gymnastics y pueden trabajarlo con interferencia, van a hacer todos los gymnastics con una prefatiga que hemos pensado que puede ser muy limitante para el gymnastic, como puede ser, el año pasado vimos doble overhead dumbbell, overhold dumbbell, aunque hubiera lanches con street handstand push-ups. Esta interferencia es muy interesante. La de rope climb con remo también es una interferencia muy interesante que gusta mucho a CrossFit. Entonces, toda esta gente que hace grinding trabajará el gymnastic en contexto baja intensidad, volumen alto, acumulando, pero con una prefatiga. Y los demás, pues como os digo, empezarán un camino de 6 semanas que les llevará desde acumular un número de reps a aumentar este número de reps casi al doble al final de las 6 semanas, para acabar realizando un test de una serie de máximas reps unbroken, que va a ser donde realmente veremos si este trabajo de acumulación aislado de elementos en concreto, incluso de partes de esos elementos, se traduce en un aumento de reps unbroken. Y luego, cuando hayamos aumentado nuestro número de chest to bar unbroken de, pongamos, 12, que puede tener un atleta de CrossFit que se está iniciando, a 30, por ejemplo, que es un número de chest to bar unbroken más que digno, luego ya en otra fase de la temporada en la que nos acerquemos más a las competiciones, no os preocupéis, le meteremos a los thrusters chest to bar, le meteremos a las chest to bar remo y double unders y devil press y todo, para que cada vez se vaya pareciendo más al deporte que finalmente en el que acabaremos compitiendo. Poniendo un símil futbolístico, que es el deporte como que más conoce todo el mundo, si yo pretendo empezar a jugar partidos el día 1 de la pretemporada y que para enero me salgan paredes, me salgan jugadas, me salgan automatizaciones tanto en ataque como en defensa, sin que en entreno haya aislado esas partes del partido y las haya trabajado muchas veces muy lento hasta que el deportista lo interiorice, es imposible, o sea, nunca va a pasar. Vas a jugar a fútbol, vas a marcar goles eventualmente y van a suceder cosas habituales, pero nunca vas a mejorar. De esta manera, una vez más, y ya me despido, aislamos cada una de las cosas que hace falta mejorar en este deporte, las aislamos, las analizamos,
las acumulamos, las perfeccionamos, sumamos muchas reps en estos y en 2 meses, el esquema está hecho, pero ahora mismo no me acuerdo, en cuanto se vayan acercando a las competiciones, iremos sumando una cosa que ya tenemos perfeccionada con otra que hemos estado perfeccionando, las uniremos, le introduciremos un tercer elemento y, como os digo, poco a poco convertiremos nuestra capacidad en una capacidad cada vez más crossfitter. Y no me canso de insistir en esto. Parece que se mejora en fases más competitivas porque es cuando se observa la mejora, es cuando vas a máxima, es cuando haces tests, es cuando haces clasificatorios, es cuando haces competis de CrossFit y ahí es donde parece que guau, sí que he mejorado, pero la mejora se está dando ahora, la mejora se da en estas partes, se recoge, se observa, se evidencia en fases competitivas o precompetitivas, pero la mejora sucede en estos momentos y cualquiera que haya corrido os lo certificará. Un saludo.